Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1. Sección 8, capítulo 2, en el que Periquillo da razón de su ingreso a la escuela, los progresos que hizo en ella y otras particularidades que sabrá el que las leyere, las oyere leer o las preguntare. Parte 1. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Hizo sus moinas mi padre, sus pucheritos mi madre, y yo un montón de alaracas y berrinches revueltos con mil lágrimas y gritos, pero nada valió para que mi padre revocara su decreto. Me encajaron en la escuela, mal de mi grado. El maestro era muy hombre de bien, pero no tenía los requisitos necesarios para el caso. En primer lugar, era un pobre, y emprendió este ejercicio por mera necesidad, y sin consultar su inclinación y habilidad. No era mucho que estuviera disgustado como estaba, y aún avergonzado en el destino. Los hombres creen, no sé por qué, que los muchachos, por serlo, no se entretienen en escuchar sus conversaciones ni las comprenden. Y fiados en este error, no se cuidan de hablar delante de ellos muchas cosas que alguna vez les salen a la cara. Y entonces conocen que los niños son muy curiosos y observativos. Yo era uno de tantos, y cumplía con mis deberes exactamente. Me sentaba mi maestro junto a sí, yo por especial recomendación de mi padre, o ya porque yo era el más bien tratadito de ropa que había entre sus alumnos. No sé qué tiene un buen exterior que se respeta hasta en los muchachos. Con esta inmediación a su persona, no perdía yo palabra de cuantas profería con sus amigos. Una vez le oí decir platicando con uno de ellos: solo la maldita pobreza me puede haber metido a escuelero. Yo no tengo vida con tanto muchacho condenado. Qué traviesos que son y qué tontos. Por más que hago, no puedo ver uno aprovechado. Ah, fucha en el oficio tan maldito. Sobre que ser maestro de escuela es la última droga que nos puede hacer el diablo. Así se producía mi buen maestro, y por sus palabras conoceréis el candor de su corazón, su poco talento y el concepto tan vil que tenía formado de un ejercicio tan noble y recomendable por sí mismo, pues el enseñar y dirigir la juventud es un cargo de muy alta dignidad, y por eso los reyes y los gobiernos han colmado de honores y privilegios a los sabios profesores. Pero mi pobre maestro ignoraba todo esto, y así no era mucho que formara tan vil concepto de una tan honrada profesión. En segundo lugar, carecía, como dije, de disposición para ella, o de lo que se dice genio. Tenía un corazón muy sensible, le era repugnante el afligir a nadie, y este suave carácter lo hacía ser demasiado indulgente con sus discípulos. Rara vez les reñía con aspereza, y más rara los castigaba. La palmeta y disciplina tenían poco que hacer por su dictamen. Con esto, los muchachos estaban en sus glorias, y yo entre ellos, porque hacíamos lo que se nos antojaba impunemente. Ya ustedes verán, hijos míos, que este hombre, aunque bueno de por sí, era malísimo para maestro y padre de familias. Pues así, como no se debe andar todo el día sobre los niños con el azote en la mano, como cómitre de presidio, así tampoco se les debe levantar del todo. Bueno es que el castigo sea de tarde en tarde, que sea moderado, que no tenga visos de venganza, que sea proporcionado al delito, y siempre después de haber probado todos los medios de la suavidad y la dulzura para la enmienda. Pero si estos no valen, es muy bueno usar del rigor según la edad, la malicia y condición del niño. No digo que los padres y maestros sean unos tiranos, pero tampoco unos apoyos o consentidores de sus hijos o encargados. Platón decía que no siempre se han de refrenar las pasiones de los niños con la severidad, ni siempre se han de acostumbrar a los signos, a los mimos y caricias. La prudencia consiste en poner medio entre los extremos. Por otra parte, mi maestro carecía de toda habilidad que se requiere para desempeñar este título. Sabía leer y escribir, cuando menos, para entender y darse a entender, pero no para enseñar. No todos los que leen saben leer. Hay muchos modos de leer, según los estilos de las escrituras. No se han de leer las oraciones de Cicerón como los anales de Tácito, ni el panegírico de Plinio como las comedias de Moreto. Quiero decir que el que las dé debe saber distinguir los estilos en que se escribe, para animar con su tono la lectura, y entonces manifestará que entiende lo que lee y que sabe leer.
Muchos creen que leer bien consiste en leer a prisa, y con tal método hablan mil disparates. Otros piensan, y son los más, que en leyendo conforme a la ortografía con que se escribe, quedan perfectamente. Otros leen así, pero escuchándose y con tal pausa que molestan a los que los atienden. Otros, por fin, leen todo género de escritos con mucha afectación, pero con cierta monotonía o igualdad de tono que fastidia. Estos son los modos más comunes de leer, y vosotros iréis experimentando mi verdad y veréis que no son los buenos lectores tan comunes como parece. Cuando oyereis a uno que lee un sermón como quien predica, una historia como quien refiere, una comedia como quien representa, etc., de suerte que si cerráis los ojos, os parece que estáis oyendo a un orador en el púlpito, a un individuo en un estrado, a un cómico en un teatro, etc., decid, este sí lee bien. Mas si escucháis a uno que lee con sonsonete, o mascando las palabras, o atropellando los renglones, o con una misma modulación de voz, de manera que lo mismo lea las noches de John que el todo fiel cristiano del catecismo, decid sin el menor escrúpulo, fulano no sabe leer. Como lo digo ahora en mi primer maestro, ya se ve, era de los que deletreaban C-A-C-A, C-E-Q, C-I-Q, etc. ¿Qué se podía esperar? Y si esto era por lo tocante a leer, por lo que respecta a escribir, ¿qué tal sería? Tantito peor. Y no podía ser de otra suerte, porque sobre cimientos falsos no se levantan jamás fábricas firmes. De verdad que tenía su tintura en aquella parte de la escritura que se llama calografía, porque lo que eran trazos, finales, perfiles, distancias, proporciones, etc., en una palabra, pintaba muy bonitas letras. Pero en esto de ortografía no había nada. Él adornaba sus escritos con puntos, comas, interrogaciones y demás señales de estas, mas sin orden, método ni instrucción. Con esto salían algunas cosas suyas tan ridículas que mejor le hubiera sido no haberlas puesto ni una coma. El que se mete a hacer lo que no entiende, acertará una vez, como el burro que tocó la flauta por casualidad, pero las más ocasiones echará a perder todo lo que haga, como le sucedía a mi maestro en ese particular. De donde había de poner 2 puntos ponía coma, en donde esta tenía lugar la omitía, y donde debía poner 2 puntos solía poner punto final. Razón clara para conocer, desde luego, que erraba cuanto escribía, y no hubiera sido lo peor que solo hubieran resultado disparates ridículos de su maldita puntuación, pero algunas veces salían unas blasfemias escandalosas. Tenía una hermosa imagen de la Concepción, y le puso al pie una redondilla, que desde luego debía decir así: pues del Padre Celestial fue María la hija querida. ¿No había de ser concebida sin pecado original? Pero el infeliz hombre erró de medio a medio la colocación de los caracteres ortográficos, según que lo tenía de costumbre, y escribió un desatino endemoniado y digno de una mordaza, si lo hubiera hecho con la más leve advertencia, porque puso: ¿pues del Padre Celestial fue María la hija querida? No, había de ser concebida sin pecado original. Ya ven ustedes qué expuesto está a escribir 1000 desatinos el que carece de instrucción en la ortografía, y cuán necesario es que en este punto no os descuidéis con vuestros hijos. Es una lástima la poca aplicación que se nota sobre este ramo en nuestro reino. No se ven sino 1000 groseros barbarismos todos los días, escritos públicamente en las velerías, chocolaterías, estanquillos, papeles en las esquinas y aún en el cartel del Coliseo. Es corriente ver una mayúscula entremetida en la mitad de un nombre o verbo, unas letras por otras, etc., como verbigracia, chocolatería famosa, real estanquillo de puros y cigarros, el barbero de Sevilla, la orgullosa, el severo dictador y otras impropiedades de este tamaño, que no solo manifiestan de a legua la ignorancia de los escribientes, sino lo abandonado de la policía de la capital en esta parte. ¿Qué juicio tan mezquino formará un extranjero de nuestra ilustración cuando vea semejantes despilfarros escritos y consentidos públicamente, no ya en un pueblo, sino nada menos que en México, en la capital de las Indias septentrionales, y a vista y paciencia de tanta respetable autoridad,
y de un número de sabios tan acreditados en todas facultades? ¿Qué ha de decir, ni qué concepto ha de formar, sino de que el común del pueblo, y eso si piensa con equidad, es de lo más vulgar e ignorante, y que está enteramente desatendido el cuidado de su ilustración por aquellos a quienes está confiada? Sería de desear que no se permitiera escribir estos públicos barbarismos que contribuyen no poco a desacreditarnos. Pues aún no es todo lo malo que hay en el particular, porque es una lástima ver que este defecto de ortografía se extiende a muchas personas de fina educación, de talentos no vulgares, y que tal vez han pasado su juventud en los colegios, universidades, de manera que no es muy raro oír un bello discurso a un orador, y notar en este mismo discurso escrito por su mano 60.000 defectos ortográficos. Y a mí me parece que esta falta se debe atribuir a los maestros de primeras letras, que o miran este punto tan principal de la escritura como mera curiosidad o como requisito no necesario, y por eso se descuidan de enseñarlo a sus discípulos, o enteramente lo ignoran como mi maestro, y así no lo pueden enseñar. Ya ustedes verán. ¿Qué aprendería yo con un maestro tan hábil? Nada, seguramente. Un año estuve en su compañía, y en él supe leer de corrido, según decía mi cándido preceptor, aunque yo leía hasta galopado. Porque, como él no reparaba en niñerías de enseñarnos a leer con puntuación, saltábamos nosotros los puntos, paréntesis, admiraciones y demás cositas de estas con más ligereza que un gato. Y esto no celebraban mi maestro y otros sus iguales. También olvidé en pocos días aquellas tales cuales máximas de buena crianza que mi padre me había enseñado en medio del consentimiento de mi madre. Pero en cambio, de lo poco que olvidé, aprendí otras cosillas de gusto, como por ejemplo, ser desvergonzado, malcriado, pleitista, tracalero, hablador y jugadorcillo. La tal escuela era, a más de pobre, mal dirigida. Con esto solo la cursaban los muchachos ordinarios, con cuya compañía y ejemplo, ayudado del abandono de mi maestro y de mi buena disposición para lo malo, salí aprovechadísimo en las gracias que os he dicho. Una de ellas fue el acostumbrarme a poner malos nombres, no solo a los muchachos mis condiscípulos, sino a cuantos conocidos tenía por mi barrio, sin exceptuar a los viejos más respetables. Costumbre o corruptela indigna de toda gente bien nacida, pero vicio casi generalmente introducido en las más escuelas, en los colegios, cuarteles y otras casas de comunidad, y vicio tan común en los pueblos que nadie se libra de llevar su mal nombre a retaguardia. En mi escuela se nos olvidaban nuestros nombres propios por llamarnos con los injuriosos que nos poníamos. Uno se conocía por el tuerto, otro por el corcovado, este por el lagañoso, aquel por el roto, quien había que entendía muy bien por loco, quien por burro, quien por guajolote, y así todos. Entre tantos padrinos, no me podía yo quedar sin mi pronombre. Tenía, cuando fui a la escuela, una chupita verde y calzón amarillo. Estos colores, y el llamarme mi maestro algunas veces por cariño Pedrillo, facilitaron a mis amigos mi mal nombre, que fue Periquillo. Pero me faltaba un adjetivo que me distinguiera de otro perico que había entre nosotros. Y este adjetivo o apellido no tardé en lograrlo. Contraje una enfermedad de sarna y apenas lo advirtieron cuando acordáronse de mi legítimo apellido, me encajaron el retumbante título de Sarniento. Y heme aquí, ya conocido no solo en la escuela ni de muchacho, sino ya hombre y en todas partes por Periquillo Sarmiento. Entonces no se me dio cuidado, contentándome con corresponder a mis nombradores con cuantos apodos podía. Pero cuando en el discurso de mi vida eché de ver qué cosa tan odiosa y tan mal vista es tener un mal nombre, me daba a Barrabás, reprochaba este vicio y llenaba de maldiciones a los muchachos. Mas ya era tarde.